Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido a otra sesión más de la materia de saneamiento ambiental para décimo. Antes de pensar en la misma clase en sí, me gustaría me parece que veo estudiantes nuevos, que por favor vayan revisando la plataforma, las actividades que estoy subiendo a la plataforma, la vayan realizando y enviándomela. No sé si son ustedes o es los otros grupos que me enviaron un trabajo la plataforma, pero cuando voy a descargarlo para evaluarlo, el sistema no me lo deja. Traten de enviarme los trabajos, por favor, en PDF, porque siempre hay problemas cuando lo trabajan en línea, están trabajando con un programa diferente, que sea el Word, y, y entonces no los puedo observar. Revisen la plataforma, si en el caso de ustedes, ese estudiante o ese estudiante me puede enviar la tarea de nuevo. Ahí yo le puse que el trabajo no está visible. Así que para recordarle. Y de nuevo, por si ustedes no sé si cómo lo trabajan en la computadora, en Word, las tareas, ustedes las hacen en Word y entonces las convierten en PDF y me las suben entonces a la plataforma. Para mí es mucho más fácil evaluar así porque a veces, vuelvo y repito, hacemos trabajo con una app o no sé cómo que trabajan ustedes, que es diferente y no puedo leerle los trabajos. Entonces, si no lo puedo leer, no lo puedo evaluar. Así que traten de, por favor, de trabajar de esa manera. Bien, en el día de hoy vamos a darle seguimiento a los temas del módulo. Eh, Creo que ya hay bastantes estudiantes, así que vamos a empezar con el tema de hoy, que tiene que ver con, eh, básicamente, tiene que ver con la parte del agua. Así que empecemos y prestemos atención al tema. Bien, el tema es saneamiento del agua. Acuérdense que hay que tener presente que el agua es un recurso vital en la naturaleza para todos los seres vivos. Casi la mayoría de los seres vivos necesitan agua para poder sobrevivir. Entonces, dependiendo de las condiciones como esté el agua, asimismo el agua es apta o no para el consumo humano. En este tema vamos a ver la parte del agua en sí, lo indispensable que es el agua y cómo nosotros podemos tener ciertos parámetros para tener agua potable o agua apta para consumo humano. Bien, pero siempre nos preguntamos, ¿pero qué es el agua? ¿Cómo está compuesta el agua? Bueno, el agua es un líquido que está compuesto por átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Bueno, ¿y qué son esos? Átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno son elementos químicos que están presentes en la naturaleza. Entonces, el líquido vital este que tomamos a diario y que rodea todo el planeta Tierra está compuesto por átomos de hidrógeno y oxígeno. El agua es un líquido indispensable para todos los seres vivos, por eso les estaba compartiendo con ustedes acerca de eso. Dice que el ser humano tiene el 70% de su peso en agua, imagínense. O sea que el cuerpo humano, la mayoría está compuesto por agua. Si vamos a nuestro planeta, el 75% del planeta Tierra es agua y solamente el 25% es parte de suelo o rocoso, siendo el 95% de agua salada y 5% de agua dulce. Imagínense eso. Uno tiene que estar viendo, por eso que le plasmo esa información antes de empezar a clase, porque ustedes se imaginan que nada más el 5% total del es agua dulce y el 95% es agua salada.
Imagínense la diferencia que hay ahí. O sea que la mayoría del recurso vital, que es el agua, es agua salada. La cantidad de agua que necesita una población es por lo menos 400 litros por habitante por día. Y dependiendo si el clima es caluroso o seco, la industria elevan el promedio hasta 100 litros diarios por habitante. Porque asimismo, si usted se va a bañar 3 veces por la calor que hace, usted va a botar agua, va a necesitar agua. Si usted va al baño cuantas veces sea, asimismo también va a necesitar agua. Y el mismo el agua que usted bebe, entre más calor hace, entre el día más soleado hace, el cuerpo le pide más agua. Entonces, quiero que haga un balance y vean que del 100%, el 5% de agua dulce. ¿Qué pasaría si el 5% de agua dulce, que es la que nosotros tomamos, la que consumimos, se llega a agotar? Esa es una interrogante que les dejo a ustedes. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería mi análisis si yo ahorita mismo estamos viendo que el 5% de agua dulce se está extinguiendo o ya no hay agua dulce? Entonces es importante conocer la cifra porque usted mismo puede analizar. ¿Y de dónde proviene el agua dulce? El 5% de agua dulce que hay en el planeta Tierra proviene de los ríos, lagos, aguas subterráneas. De allí está el agua dulce. ¿Sí? Pero ese recurso vital que nosotros necesitamos diariamente, el agua, se está agotando. Vuelvo y repito, y no sé si le dijo a ustedes la clase pasada, en el futuro va a haber guerras por el agua, no va a haber guerra por dinero, por el oro y petróleo, va a haber guerra por el agua porque no va a haber, se va a agotar. La gente piensa que el agua es un recurso natural un recurso natural renovable, pero va a llegar un momento en que se va a desaparecer. Entonces vamos a tener que agarrar el agua de mar y tratarla de, por medio de procesos físico-químicos, transformarla en agua dulce. Entonces, el agua, dice que el agua para el consumo humano debe estar libre de gérmenes patógenos, aunque pueda tener microbios saprófitos. ¿Qué significa microbios saprófitos? O sea, microorganismos que no hacen daño. El agua bebida debe llevar sustancias químicas dentro de ciertos límites apropiados para la salud. Las aguas con poco o nada de yodo son causa de bocio, eso es cierto. La baja de fluor son causa de caries dental. El exceso de sustancias químicas determina cambio en su olor, sabor, turbiedad, color o dureza y es perjudicial para el consumo humano y para la industria. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua que nosotros que consumimos debe tener unos parámetros físico-químicos, biológicos, normales. No se puede exceder ni tampoco puede faltar uno de ellos, porque eso es producto de que el agua entonces no es apta para el consumo humano. El agua bebida debe llevar sustancias químicas, para que ustedes sepan. El agua que nosotros tomamos, ustedes piensan que nada más tiene agua y listo, ya. Átomo de hidrógeno con átomo de oxígeno. No, el agua que nosotros tomamos es agua potable. ¿Y eso qué significa? Que esa agua tiene compuestos como cloro, tiene hasta sodio, un poquito de sodio, tiene hasta magnesio, flúor, y ahí vamos, un poco de compuestos, elementos químicos que clorifican el agua. Entonces, esa agua es la que nosotros consumimos a diario. El agua de los ríos, el agua pura, cruda, que nosotros decimos, esa agua no tiene esos compuestos químicos. Claro, si el agua está totalmente contaminada por elementos químicos, por metales pesados y por microorganismos, entonces esa agua no es
está contaminada y no es un agua pura. ¿Cómo usted se da cuenta a simple vista, una pequeña observación de que el agua no es apta para consumo humano sin usted tener que hacer pruebas para ver si es apta o no? Usted simplemente ve la turbiedad del agua, sabe que no es apta para consumirla. El olor, el agua no debe tener olor. Si tiene olores raros, extraños, significa de que está contaminada. Entonces, eso me determina a mí, tengo unos parámetros observables que el agua no es apta para consumo humano. El color, la turbiedad, el agua nada más, usted le debe saber, usted debe saber que el agua que usted va a tomar solamente esa agua no debe tener olor y el sabor de ella un poquito a cloro. Porque usted a veces, es verdad, a veces el agua potable, cuando le tiran bastante cloro, le echa un vaso y huele a cloro. Ahí se ve que el agua es potable, totalmente potable, que se puede tomar. Entonces, esto es lo que iba a compartir con ustedes. ¿Cómo describiría usted la calidad del agua de un río? ¿Cómo sabe usted si es apta para el consumo humano o no? Algunos pensarán que lo primero que se hace es recurrir a la observación, luego de la cual el instinto nos guiará a utilizar el olfato. Pues efectivamente la observación y el olfato son medios para determinar de forma instintiva la calidad de un cuerpo de agua. Pero eso no lo es todo. El agua hay que hacerle ciertos estudios para ver si es apta o no para el consumo humano. Entonces, cuando el agua se le hace estudios, parámetros físico-químicos, parámetros biológicos, entonces ahí sí podemos decir ya que el agua es totalmente limpia y se pueda tomar. ¿Y cuáles son esos parámetros de calidad de agua? Mire, en la parte biológica es sobre si tiene o no presencia de coliformes totales o fecales, si tiene color, turbiedad, olor o sabor. Los parámetros físico-químicos, tiene cloro, sustancias no deseadas, nitrato, nitrito, amonio, hierro. El agua no puede tener eso. Sustancias inorgánicas, arsénico, cadmio, mercurio. Entonces, para eso se hacen los estudios del agua, para ver si ese recurso hídrico que usted está tomando, es apta o no. Entonces, se le hace todas esas pruebas. Entonces, puede ir a un río, usted puede determinar si ese río puede o no debe o está contaminado. Simplemente con observar, ¿ya? Usted dice, bueno, esto huele, tiene un olor extraño este río porque el agua está contaminada. Si está turbia, no es apta, está sucia. Pero cuando el agua de un río está clarito, usted no le siente olor, sabor, entonces se le puede hacer los otros estudios más específicos que lo acabo de determinar aquí para ver si tiene o no tiene otros químicos o coliformes totales. Y usted preguntará, ¿pero qué son coliformes totales? Son un tipo de bacterias que se estudian hoy en día para determinar la calidad de agua. Por ejemplo, yo voy a una comunidad cualquiera, agarro, tomo un vaso de agua y le hago un muestreo como este con todos los parámetros y resulta que en ese muestreo me sale que coliformes totales o fecales está por encima del nivel apropiado, entonces esa agua no es buena consumirla. Ya eso me determina de una vez que hay bacterias que usted puede hacerle daño en su cuerpo. Cuando hay coliformes fecales en el agua es porque el agua se está contaminando con algunos aguas residuales, se está contaminando con agua residual. Significa de que esta agua nos puede afectar. Es bueno conocer cuáles son esos parámetros que les acabo de decir, cómo nosotros podemos tener una calidad de agua que nosotros podemos consumirla. Vamos con los parámetros físico-químicos del agua.
¿Cuáles son esos parámetros físico-químicos del agua que corresponden a los sentidos del tacto, olor y sabor? Los más utilizados son sólidos suspendidos, turbiedad, color, olor y temperatura. Aquí están los parámetros. El agua debe tener color, no debe tener color. Turbiedad tampoco, olor tampoco. Debe tener un pH 7, 7,2, 1. Calcio, cuál es la alcalinidad total, magnesio, sodio, los cloruros, amonio. Entonces, estos son los parámetros que yo debo estudiar si el agua es potable o no. Entonces, son cosas que de repente ustedes piensan que, porque se lo estoy diciendo ahora aquí, no se está haciendo. Sí se está haciendo. El IDAN, que es la institución regente que nos brinda ese servicio, debe tener todos estos parámetros. Acuérdense que también dentro de las comunidades el IDAN no está presente. Hay ciertos comités que se llama Comité de Agua y ellos también lo manejan salud y salud tiene que tener esos estudios para poder que el agua sea consumo humano. Ejemplo, usted va para Boca del Toro, usted va al Almirante, usted no puede consumir esa agua solamente sirve para bañarse, no sirve para tomar. Usted te agarra un tanque de agua, lo deja como un día, usted se va a dar cuenta abajo, cómo está lleno de tierra, la tierra está abajo, entonces eso me determina a mí que esa agua no la puedo consumir, porque entonces si yo la llego a consumir, yo voy a tener problemas en el estómago, con cualquier tipo de microorganismo que tiene, o bacterias, o protozoo, o virus, entonces me va a afectar el sistema digestivo. Entonces es bueno conocer que en ciertos lugares, en Panamá, mire, estoy hablando en Panamá, no tienen una buena calidad de agua. ¿A qué se debe? No sé. Eso hay que verlo con las autoridades. Entonces, es bueno conocer que, bueno, no es que tenemos que estar comprando agua para ir a ciertos lugares, conocer que en ese lugar por lo menos la calidad de agua es buena y uno la puede tomar. Hay lugares, para que ustedes vean, hay lugares que no tienen agua. ¿Qué hacen ellos? Sacan agua del río a través de bombas, así mismo la consumen. Entonces, ese río tiene parte alta, baja y media. Y si están tomando agua la parte baja, ¿qué pasa con la parte alta? Por ahí hay casas, por ahí hay habitantes que pueden hacer hasta sus necesidades en el agua. Eso pasa en Darién. Cuando usted va para Darién, usted no puede estar consumiendo agua por allá porque mucho de esa agua a veces está contaminada. La toman directamente del río. Y allá usted ve la turbidez del agua, no, siempre va a estar presente. Significa de que no es una buena agua. Así que imagínense todo lo que hay que hacer, los estudios que hay que hacer para poder yo decir que esa agua cumple con los requisitos exigidos para poder nosotros tomarla. Ya vimos los parámetros físico-químicos, vamos a ver los parámetros biológicos. Los parámetros biológicos significa de que son eh, eh, microorganismos que se utiliza para medir si el agua es apta o no para el consumo humano. O sea, yo puedo decir que hay seres vivos que viven en el agua, eso es cierto. Hay seres microscópicos que usted no lo puede ver a simple vista, pero no hacen daño. Pero hay unos que sí. Entonces, eso que sí me determina a mí que el agua no es apta para consumo humano. Mire lo que está pasando ahorita mismo, hace un rato, una epidemia que hubo en Haití de cólera, ¿verdad? ¿Y qué es el cólera? El cólera es, más que una enfermedad, eh, es producida por un virus que se llama Vibrio cholerae y por una bacteria, perdón, Vibrio cholerae, que entra al organismo y las personas van a padecer de diarrea, una diarrea intensa que no tiene forma de, de pararse. Entonces, a los niños los afecta porque se deshidratan y llegan a morir. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el agua está contaminada.
no hay un sistema de salud exigente dentro de esos países y vienen las epidemias y la gente, y acuérdense que eso se va transmitiendo por toda una población. Entonces eso pasa por no tener una agua apta para consumo humano. Por eso es que tiene que tener esos parámetros. En Panamá, el índice para medir si el agua es apta o no para consumo humano, el parámetro biológico que utiliza son los coliformes totales y fecales, que le acabo de decir hace un ratito. Esos coliformes totales tienen un porcentaje de solamente 1 por cada litro de agua debe haber. Si hay más de 5, ya el agua se está tornando que no puede ser tomada. Entonces, estos parámetros biológicos, ¿cuáles son? Bacterias, virus y protistas y pequeños invertebrados que son bioindicadores de que el agua es apta o no. Entonces, todo esto es bueno conocer que hay microorganismos que se transmiten que están en el agua y cuando llega a nuestro cuerpo, resulta que causa un malestar dentro de su cuerpo. Y hay microorganismos que están dentro de los animales que se pueden pasar al ser humano. Por eso que sí, hay que hacerse todos estos estudios. Y esos estudios tienen que estar acompañados de una investigación exhaustiva sobre si el agua de dónde viene, de dónde proviene, si es agua subterránea, si es agua de un río, si es agua de un lago. Acuérdense que nosotros tenemos aquí en Santiago una potabilizadora, se llama la potabilizadora de Santiago, que es propiedad del IDAN y ellas tienen una toma de agua del río Santa María. Ellas la toman cruda y después la potabilizan a través de ciertos procedimientos que ellos tienen. Y ya el agua es apta para el consumo humano. Pero no en todo, esa agua no llega a todo Santiago. Hay lugares que no tienen, el IDAN no está presente, el regente entonces el Ministerio de Salud, y ellos tienen que ver que el agua que esté tomando una población sea apta para el consumo humano, utilizando los parámetros físico-químicos y biológicos para determinar si es o no potable. Entonces los sistemas de agua, por eso que hay que saber bien si ustedes donde viven, hay personas que padecen mucho del estómago y no saben de qué es y puede ser el agua, porque hay muchos microorganismos que pueden ser dañinos para nuestro cuerpo y muchos microorganismos que se transmiten de animales al ser humano. Y eso pasa. Entonces, yo puedo tomar una muestra de agua ahorita mismo, cualquier ejemplo, un lago, un río, y le puedo hacer ahorita mismo un microscopio para ver qué tipo de microorganismos que pueda haber yo en el microscopio están presentes. ¿Ya? Entonces, a ver esos protozoos, entonces yo digo, bueno, esta agua ya hay cierto tipo de contaminación. Vamos a la parte esta de la contaminación de las aguas. Si vemos que el agua que nosotros tomamos, esa agua tiene que estar potable, esa agua tiene que estar libre de ciertos químicos que nos dañan a nuestro cuerpo. Entonces, vamos a la otra parte de la contaminación de las aguas. Dice que el agua tiene que tener una composición, si la agua tiene su composición química alterada de tal manera que ya no reúne las condiciones generales para alguno o para el conjunto de usos que está destinado en estado natural, entonces ya decimos que el agua está totalmente contaminada. Entonces, algunas causas de contaminación de agua son las descargas de desechos industriales domésticos a los ríos, lagos y mares, el uso de plaguicidas, fertilizantes y otros productos, los derrames de petróleo, las actividades agropecuarias. Por eso les decía que nosotros en Panamá estamos, si vamos a otros países, nos dice que nosotros somos cochinos, y es verdad, tienen la razón. Tenemos ríos contaminados, la descarga de los servicios higiénicos van al río, las actividades agropecuarias, lo que es más de lo que es la parte esta de las porquerizas llegan al agua, al final está contaminando de una manera u otra. Entonces son todos esos aspectos
al final lo que vamos a lograr es que cualquier río, cualquier fuente de agua se contamine. Mire la imagen. Esto puede ser como una playa, un lago lleno de basura. ¿Y usted cree que quién genera la basura? Nosotros. Esta basura que está aquí está generada por nosotros. Una botella plástica, desechos domésticos. Entonces están viendo de que estamos contaminando lo poco que quedamos. Vuelvo y le repito a ustedes, si nada más tenemos el 5% de agua potable que nos queda en el planeta Tierra, si la contaminamos, ¿qué vamos a quedar? ¿Con qué agua potable vamos a quedar? ¿Con qué agua vamos a consumir? Por eso le decía que va a haber guerra por el agua. Es importante conocer que ustedes también conozcan de que ya ahorita mismo todos los ríos en Panamá están tan contaminados, totalmente, parcialmente o poco, pero están contaminados. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Cuidar este recurso. Y yo puedo ser la diferencia para cuidar ese recurso, pero si no yo no pongo de mi parte, eh, es difícil de que nosotros podemos cambiar nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar dentro de la sociedad. Y entonces, ¿qué queremos para las futuras generaciones? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué queremos nosotros dejarles de herencia con respecto a esto? No hace mucho pasé por una parada y tomé foto de una parada llena de botellas de soda, botellas de agua, papel de galleta, jugo, cartones de jugo. La verdad que nos cuesta, está bien, nos tomamos la botella de agua, nos tomamos la botella de soda y llevámosla para la casa. Cuando llego a la casa la desecho de una otra forma. ¿Qué nos cuesta eso? Llevarnos nuestra propia basura. No, es más fácil tirarla ahí y se va amontonando. ¿Para qué? Para que se quede ahí, si eso no se va a degradar, el plástico no se degrada fácilmente. Puede pasar 1000 años y el plástico queda ahí sin degradarse. Es uno de los componentes que más tiempo toma en degradarse. O si fuera un papel, menos mal. Fuera una basura orgánica, menos mal, ella se degrada al poco tiempo. Pero el plástico, los metales, eso no se degrada en la naturaleza. Es más, se degrada más rápido el hierro que el plástico. Entonces, vieron que las cosas en nuestro país no han cambiado para nada, seguimos siendo los mismos de siempre y al final tenemos que pagar el precio de esto. Entonces, la contaminación de la agua en Panamá, si así ustedes buscan la información en internet, se van a dar cuenta de que esto está peor cada día y no va a cambiar, no va a cambiar, esto va a seguir porque cada día la población va creciendo exponencialmente y eso va a derivar a que va a crear un problema mucho mayor en nuestro país. Se quejan porque no tienen agua. Nosotros por lo menos tenemos agua a las 24 horas, de repente que hay un corte, pero siempre hay agua. Pero hay lugares que no tienen agua. Y eso no son cosas que nosotros podemos pensar. Es que ellos no tienen agua porque no supieron cómo cuidarla. De repente puede ser eso. O ellos no tienen agua porque no tienen cerca de su comunidad un río que lo pueda abastecer. O no tienen un sistema costoso que pueda purificar el agua. Entonces, les dejo esto de análisis para que ustedes vean que la situación de nosotros es cambiar nuestra forma de pensar, cambiar de la forma de actuar y cómo nosotros podemos parar la contaminación de la agua en nuestro país. Tratar de cambiar de mentalidad. ¿Para qué? Para que yo un día en el futuro yo pueda decir yo soy la diferencia de este país. Bien, el taller número 3, con respecto a este tema, ustedes van a investigar si en la comunidad donde ustedes viven, si viven en Santiago, viven cerca de, no sé, la verdad no sé dónde viven ustedes,
hay algún tipo de contaminación de agua y van a hacer un ensayo de 10 líneas solamente con imágenes sobre el problema ya investigado. ¿Qué es ensayo? Ensayo es como un análisis que usted va a presentar acerca de ese problema de la contaminación del agua. Por ejemplo, si yo tengo un río que pasa cerca de mi casa y digo que ese río está totalmente contaminado, pero si yo investigo, resulta que allá arriba de ese río, esa quebrada, hay una polleriza, hay una porqueriza, hay un siembro de maíz, qué sé yo, de arroz, y eso es que tiene el río contaminado. Y por eso que ese río siempre los peces se mueren. Ustedes van ahí a ver y van a decir, bueno, las personas tiran mucha basura, a veces tienen un puente y ese se llena de basura, se tapa y hay inundaciones en las casas. Yo no sé qué es el problema que traen la contaminación del agua en su comunidad. O puede ser también un problema de salud que haya ocasionado. De ese es la investigación que quiero que hagan ustedes en su comunidad. No necesitan ustedes internet. Es solamente en lugar o cerca del lugar donde ustedes viven, en su corregimiento, comunidad o distrito, ustedes van a investigar un tipo de contaminación de agua. Miren, no hace mucho pasó lo del río Santa María, la contaminación que hubo allí y cuál fue el impacto negativo en el ambiente de esa contaminación. Así yo quiero verlo, quiero que ustedes me pongan con sus propias palabras lo que usted está vivenciando de ese problema que ya hayan investigado. Por favor, que ese ensayo tenga imágenes que usted pueda tomar de esa área afectada o una imagen que ustedes puedan tener de ese río, de ese lago o de cualquier otro tipo de contaminación que ustedes hayan observado. Bueno, hasta aquí es la clase del día de hoy. Gracias por su atención. Espero que vayan ustedes realizando las actividades que están propuestas en la plataforma. Por favor, vayan enviándomela para así yo ir calificándola y subiéndole las notas al programa. Así que bueno, nos vemos el próximo fin de semana, si Dios nos permite, el próximo sábado a la misma hora y que tenga un feliz fin de semana. Cuídense y nos vemos pues.